Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a la clase de Química General. ¿Cómo les ha ido? Si tienen algún comentario, alguna duda frente a la tarea o el tema que trabajamos ayer. Bien, el objetivo de hoy es que iniciemos con el núcleo temático de gases. Yo les dejé indicado que ustedes leyeran las propiedades de líquidos y sólidos, están allí pues en el capítulo de fuerzas intermoleculares, y hoy vamos a trabajar o a tratar el estado gaseoso. Para iniciar, pues quiero hacerlo con algo referente a la clase de ayer para ver ustedes cómo me discuten un punto. Si tienen alguna duda, entonces estoy atento para empezar con las dudas, y si no, pues entonces vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Profe, Sí, dime, Lisette. disculpe, profe, es que la clase de ayer para mí fue como perdida porque pues se me cortaba la llamada, no era otra señal y yo ayer la tarea no entendí casi pues nada, es decir, como no tengo computador para ver el libro se me dificulta harto y entonces pues no sé qué hacer ahí. Bueno, Lisette, entonces me escribes un correíto contándome ese inconveniente para yo poderte poner excusa en esa tarea, ¿listo? Ah, bueno, gracias. Pues en todo caso yo me prestaron un computador por una hora, pues leí algo del libro y pues yo mandé la tarea pues incompleta, profe, porque todo lo que usted pedía yo no mandé, pues. Ok, la idea es que trates de, si la puedes completar, me la envías por correo, que le hace que sea destiempo y yo te la reviso, porque lo importante de las tareas, pues es una ayuda para ustedes que no les quede muy duro el parcial, pero también es para que progresivamente vayan adquiriendo el dominio de los conceptos. Entonces, tranquila, Lisette, puedes trabajar y me envías por correo cuando la tengas lista, con la excusita pues que tenías problemas ayer con la conectividad, y pues yo entiendo todas esas situaciones y organizamos esa tareita. Bueno, Bueno, gracias, profe. con mucho gusto. Bien, muchachos, entonces vamos a iniciar precisamente Profe, con algo que hicimos ayer. Para esta semana sí vamos a tener quiz, y el quiz va a ser de profe. toda la parte de enlace. Sí, dime. Hola, profe. Profe, es que yo tenía dudas sobre, pues no entendí bien qué es un dipolo. Listo, vamos aquí a tratar de completar eso un poquitico con esta explicación. Gracias. Entonces, allí ven en la pantalla, bueno, voy a ponerla más grande. Hicimos el análisis de ese primer caso, y lo que les pido es que hagamos el análisis de este segundo caso, en el cual tengo tres sustancias: el amoníaco, NH3, el agua y el fluoruro de hidrógeno. Todos tienen en común que son compuestos de naturaleza inorgánica, que son compuestos moleculares, que el enlace de ellos es covalente, y lo que debemos hacer es definir qué propiedad física, en este caso punto de ebullición, corresponde a cada uno de ellos según sus fuerzas intermoleculares. Entonces, para esto, para esta actividad, pues ayer, ven, en un segundito saco el apuntador. Ayer lo que revisamos precisamente era que las fuerzas intermoleculares nos permiten a nosotros definir entonces las propiedades físicas. Un segundito, muchachos. Un segundito, acá yo hago una cosita. Listo, entonces tenemos la siguiente situación.
como estrategia para resolver estos casos, donde usted deba definir una propiedad física a partir de una fórmula molecular, pues lo ideal es que inicialmente usted plantee la estructura de cada una con su geometría. Entonces voy a empezar con el amoníaco. Pues el amoníaco ustedes ya yo creo que lo tienen bien estudiadito. El nitrógeno se enlaza con los 3 hidrógenos. Vamos a poner uno por acá. Vamos a poner uno por acá abajito. Y vamos a poner uno por acá. Bien, con los 3 hidrógenos, él se enlazaría de forma covalente simple. Tendríamos una unión covalente simple, una unión covalente simple y una unión covalente simple. Y adicional a eso, él tendría un par de electrones libres. Pues bien, la geometría de esta sustancia es la que llamamos pirámide trigonal. En el texto de Chan le dicen bipirámide trigonal, o pirámide trigonal se conoce como la geometría molecular, y la geometría de dominio electrónico sería tetraedral. ¿Qué es lo que hacen este par de electrones? Repulsión, y entonces ya los ángulos no van a ser de 109 grados, que es lo que yo esperaba, 109.5 en el tetraedro, sino que estos angulitos van a ser menores a 109.5 por la repulsión. Para definir si esta molécula es polar o no, ayer yo les definí dos condiciones. Una condición con la geometría, entonces tú dirías, bien, esto es de la forma AB3E, y para las formas AB3E, lo que tendríamos es entonces que la molécula sería polar, por tener forma AB3E. Es una molécula de tipo polar. Si lo voy a hacer con análisis vectorial, entonces yo tendría que hacer quién de los dos es más electronegativo, en este caso el nitrógeno, y habría un vector que se proyecta del hidrógeno al nitrógeno. Como el nitrógeno es más electronegativo, él va a quedar con una nube electrónica más grande en su alrededor, y eso es lo que llamamos un dipolo. Mientras que el hidrógeno queda parcialmente positivo, por ceder el electrón al más electronegativo, el nitrógeno queda parcialmente negativo, y se generan entonces dipolos. Aquí tendría entonces otro vector que vendría para acá, otro vector que vendría para acá, y habría un vector resultante que sería como hacia la parte de arriba. El verdecito que estoy pintando sería el vector resultante. Esto lo llamamos entonces un momento, una molécula polar que tiene un dipolo permanente. Los hidrógenos quedan parcialmente positivos, eso lo escribimos como delta, vamos a ver si la puedo escribir acá, como delta más, algo parecido a esto, mientras que el hidrógeno queda parcialmente negativo, entonces lo llamamos delta menos. Y esto se conoce como un dipolo. O sea que las fuerzas que operan en el amoníaco, en el NH3, van a ser fuerzas dipolo-dipolo permanentes. Dipolo-dipolo permanente. Ahí tenemos entonces el análisis para el amoníaco. Y lo mismo, sí, dime. Los pares de electrones libres no afectan en el dipolo resultante. Antes me lo aumentan porque todos los vectores apuntan hacia él. Entonces el vector resultante va a quedar mucho más amplio en este sentido. Sería como ayuda a sumar ese momento, esa nube electrónica en torno al nitrógeno. En este caso porque todos los vectores apuntan hacia el nitrógeno. Bien, para el caso del agua, entonces ustedes ya conocen que el agua es angular. Pues aquí la tenemos representada en todas estas bolitas. Voy a hacerla por aquí, vamos a hacerla un poquito más chica. Entonces vamos a hacer el agua, sería el oxígeno como átomo central, y tendríamos entonces en forma angular un hidrógeno a un extremo, otro hidrógeno a otro extremo,
Y pares de electrones libres, los uno por enlace covalente simple. Y pares de electrones libres, 2 pares. Entonces miren esto. Ella es angular y la geometría de dominio electrónico es tetraédrica igual que el amoníaco. Y lo que tenemos es que estos pares hacen mucha repulsión y este angulito que queda acá, pues va a ser un ángulo mucho menor al tetraedro. El tetraedro es 109.5, este ángulo es mucho menor, pues para el agua es aproximadamente a 104.4, algo así, y eso nos lo explica entonces la repulsión. Si vamos a mirar vectores, entonces el vector sigue apuntando del menos electronegativo al más, del menos electronegativo al más, y no se cancelan, se están sumando. Más la nube electrónica, pues esto también nos daría un momento resultante amplio hacia arriba. Eso sería el vector resultante, y me dice que esta molécula es polar. Por lo tanto, ustedes tendrían 2 polos, un delta más en el polo del hidrógeno y un delta menos en el polo del oxígeno. Allí tendríamos entonces que también es una molécula polar. Entonces, ¿en qué se parecen estas dos? En que son polares, tienen momentos dipolares permanentes, tanto el amoníaco como el agua. Profe, Allí iríamos como empatados, dime. profe, en el otro hidrógeno también hay ¿cómo era? Un polo positivo. Sí, muy bien. En todos estos 2 hidrógenos, igual acá en los 3 hay polos positivos. Listo, profe. Bueno, vamos con el último que sería el fluoruro de hidrógeno. Miren, aquí ven la representación del fluoruro de hidrógeno, pero entonces vamos a hacerla nosotros acá en un ladito. Sería pues una molécula lineal, porque solamente tiene 2 especies, y ahí no hay otra sino que sea lineal, y pues bien, el flúor tendría su octeto completo, y la molécula sería también polar, con un momento dipolar, entonces que tiende del hidrógeno al flúor. Y en este caso, entonces también, como en los 2 anteriores, el hidrógeno es delta más, bueno, ahí me queda un poco feito, pero ustedes me entienden, y el oxígeno delta, el flúor delta menos. O sea que también tienen dipolo. Las 3 moléculas son polares, y la fuerza intermolecular que ejerce un amoníaco con un amoníaco es dipolo-dipolo, un fluoruro de hidrógeno con otro es dipolo-dipolo, igual entre 2 aguas, dipolo-dipolo. Estamos empatados. Y recuerden que entonces desempatamos con London. ¿Qué dice London? Que el que tenga mayor masa molar va a ser el de mayor fuerza intermolecular. Y pues si calculamos masas molares para cada uno, el nitrógeno ahí aproximando, entonces el nitrógeno es aproximadamente 14, y 3 del hidrógeno serían 16 sumas, pues aproximado. El oxígeno entonces sería 16, y 2 hidrógenos sería 18 UMAS. La masa molar dada en UMAS, unidades de masa atómica, y el fluoruro de hidrógeno, pues el flúor es como 18 casi, y uno del hidrógeno 19, pues aproximado a 19 UMAS. Y lo que ustedes pueden ver es que las masas molares, recuerden, están aproximadas, las masas molares no son Profe, muy diferentes, dime. pero lo del amoníaco no es 17. Es 17, bueno, corrijámoslo, por eso les decía aproximado. Entonces, el amoníaco es 17 UMAS. Ustedes ahí pues con la tabla periódica lo hacen bien. Pero lo que Profe, es que miren que no son muy diferentes. Esas masas molares están muy próximas. ¿Qué significa eso? Que la masa molar no te va a desempatar la fuerza. Y miren que tenemos diferentes puntos, uno de 100, uno de menos 33 y uno de 20, o sea, son muy diferentes. Vamos empatados en que todos son dipolos, moléculas polares, y las masas molares no son muy diferentes. Ahora, ¿qué
criterio tenemos. Entonces London también dice que la geometría ayuda mucho, que entre la molécula tenga mayor área superficial, pues las fuerzas de dispersión de London van a crecer. Entre las tres, la que sería más planita es el fluoruro de hidrógeno esta. Esta sería la más plana, más alargadita. Porque estas angulares, pues ahí la repulsión de los electrones, y esta pues tiene repulsión con todos estos hidrógenos, y son complicaditas estas. Esta sería la más planita. Y vamos a ver entonces qué haría el fluoruro de hidrógeno. Profe, Sí, dime. yo en internet miré que el que tenga más electrones va a tener una fuerza de dispersión más fuerte. ¿Esto es cierto? O, pues también se podría mirar por ese lado. No, no es del todo cierto, porque tenemos que ver algo que se llaman también las repulsiones, lo que te estoy mostrando acá. Hay una especie que puede tener muchos electrones, pero recuerda que nubes electrónicas entre sí se repelen y antes tenderían a disminuir. Entonces allí lo que hay que revisar es geometrías, más que pues decir que por lo general todos los que tengan más electrones, ¿cierto? Ahí es complicadito. Vamos a terminar este caso para que mires cómo se resuelve acá entonces. Voy a analizar el caso del fluoruro de hidrógeno y resulta, muchachos, que mírenlo acá. El fluoruro de hidrógeno está interactuando con otro fluoruro de hidrógeno. Esas líneas punteaditas que ustedes logran ver en esta representación es la fuerza de interacción. Pues así están representando la fuerza de interacción. Y esa fuerza de interacción es especial. Si es un dipolo-dipolo, pero como es entre un hidrógeno que está enlazado a un flúor con un átomo muy electronegativo, este es el que conocemos como puente de hidrógeno. O sea que los puentes de hidrógeno son dipolos muy fuertes. Y por tener puente de hidrógeno, entonces yo digo, uy, los puentes de hidrógeno me aumentan los puntos. O sea que todo está tendiendo a que este tenga un punto muy alto. Y analizamos el agua, miren el agua acá, y vemos que entonces esta molécula de agua hace puente de hidrógeno con otra molécula de agua y esa hace puente de hidrógeno con otra y así. Si me vengo, por ejemplo, para esta molécula, de agua, le podemos contar alrededor muchos puentes de hidrógeno. Miren, uno aquí arriba, uno por acá con esta molécula, otro por acá con esta molécula, otro por acá con esta molécula. O sea, aproximadamente esta molécula que ya está en el seno, rodeada por moléculas de agua, puede hacer en promedio 4.4 puentes de hidrógeno, porque los puentes de hidrógeno no son fijos. Por eso los pintan punteaditos, porque son fuerzas que se dan, pero se puede separar y unirse con otro, pues hacer otra interacción. No es una fuerza de enlace, sino una fuerza de interacción muy alta. Entonces, analizando estos dos casos, vemos que el agua puede hacer muchas más cantidades de puentes de hidrógeno que el fluoruro de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno, entonces, entre mayor cantidad hagamos, más alta es la propiedad. ¿Qué le pasa al amoníaco? El amoníaco también puede hacer puente de hidrógeno. Miren, tienen hidrógeno unido a nitrógeno y el nitrógeno tiene un par de electrones libres. Entonces voy a dibujarle aquí al lado una pequeñita. Por ejemplo, si aquí dibujo una interacción con este, ¿cómo sería? Acá tendría que tener el nitrógeno. Ese nitrógeno, pues obviamente estaría enlazado a unos hidrógenos. Se los voy a pintar como para el otro lado, por aquello de la repulsión. Entonces tendríamos unos hidrógenos a ese lado, todos están conectados simple por enlace covalente simple. ¿Qué voy a tratar de hacer acá? La representación del puente hidrógeno de esta con este hidrógeno. Este nitrógeno entonces tendría un parcito de electrones disponibles y miren lo que pasa, que podría ser puente de hidrógeno con este hidrógeno. Este es el puente de hidrógeno. Igual, podría ser puente de hidrógeno con otra de amoníaco, este también, y este parcito libre con otro.
Pero como resulta ser que esta molécula es tetraédrica, hay lo que se llama impedimento estérico. ¿Qué significa eso? Que esto ocupa mucho volumen. Entonces, aquí lo dibujé hacia este lado, pero recuerden que aquí va a haber otra molécula y entonces los hidrógenos se van a repeler, etcétera. Como tiene mucho impedimento por su geometría tetraédrica, entonces la interacción no va a ser tan estable como estas angulares o como esta lineal. En común, las tres pueden hacer puentes de hidrógeno. Diferencia, el agua es la que más puentes de hidrógeno hace, luego seguido del fluoruro y por último el amoníaco por su geometría tan voluminosa. Entonces no deja aproximar bien otras moléculas. En ese sentido, entonces yo tendría que el agua, todos sabemos que su punto es de 100 y nos lo explica entonces tantas fuerzas intermoleculares puente de hidrógeno que puede establecer. Tendríamos entonces que el que sigue sería el fluoruro de hidrógeno, porque es más planita, menos impedimento, menos estorbo para que se pueda asociar. Entonces este le correspondería la siguiente, que es la de 20. Y finalmente, pues la voy a dejar aquí indicada de verde. El amoníaco pues va a quedar finalmente con el menor punto de ebullición por eso de la repulsión que tiene, del volumen tan grande que ocupa el amoníaco y la poca disponibilidad entonces que hay para que pueda hacer muchos puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno entonces es algo bien especial para definir propiedades físicas de las sustancias. ¿Alguna duda hasta allí? Bueno, ahí capturé esa imagen, se las voy a poner en el resumen, ya también les activé los resúmenes de la clase de ayer, y si lo tenemos claro, entonces vamos a hacer un ejercicio de parcial. ¿Cómo les preguntamos eso en el parcial? Entonces vamos a un ejercicio de parcial, es este. Aquí hay varias preguntas. Bueno, la de abajo nos dice que indique la hibridación de cada átomo, que cuente el número de enlaces sigmas y pi que presenta la estructura. Entonces para esta tenemos que contar sigmas y pi e hibridación para cada átomo, igual para esta. Pero adicionalmente, miremos que los puntos son muy diferentes. Entonces, mientras que el punto de esta es 159, el punto de ebullición de esta es 213. Y la pregunta es explicar. Explica por qué tienen diferentes puntos de ebullición. Así sería como un puntico de parcial, ya referidos a lo que son las fuerzas intermoleculares, y también pues acá le añadimos lo de hibridación, que es lo que vimos ayer. Profe, lo podríamos hacer. Si tienen dudas, se los dejo de tarea mejor. ¿O lo Profe, explico? hagámoslo, pues me gustaría más hacerlo, no sé quién quiere Sí, hacerlo. pero está bien. Sí, a mí también. Me suena. Hagámoslo. Ah, bueno, entonces vamos a explicarlo rápidamente. Vamos a mirar si tienen mucha diferencia esta con esta. Y eso lo vemos por los grupos de átomos. Miren que acá tengo oxígeno enlazado doble con OH, acá también. Luego bajamos y tenemos un anillo, y aquí tenemos un anillo. Aquí tenemos OH y acá también. ¿Qué significa eso? Que si busco la masa molar es igual, o sea que London no me va a servir para desempatar porque la masa es la misma, tiene los mismos átomos. ¿Qué hay en cada una de estas punticas? En cada una de esas puntas lo que hay son átomos de carbono que en esta representación, entonces, se esconden. Entonces acá también hay átomos de carbono. Y así sucesivamente, en cada una de las punticas tenemos átomos de carbono. Sino que por la representación, que es una representación resumida para que no nos quede mucha cosa. Adicional a eso, ustedes ya saben que cada átomo de carbono debe formar 4 enlaces. Este átomo ya tiene 4, miren, uno doble y 2 simples, 4. Este carbono tiene uno simple, otro simple y uno doble, 4. Pero este solo tiene 3.
significa? Que el otro que no se ve es un átomo de hidrógeno. Entonces va enlazado con átomos de hidrógeno. Y así, todos los que tengan 3, por ejemplo este que también tiene 3, debería ir enlazado con un átomo de hidrógeno para que él tenga la valencia de 4 y carga formal 0. Entonces, también tendría enlazado un átomo de hidrógeno, y así pues todos. Voy a hacerlo solo para y ustedes ya se imaginan que es igual. También lo tendría. ¿Con el hidrógeno? ¿Cómo? ¿Por qué con el hidrógeno? Porque la representación de este compuesto orgánico así lo indica. Esto se llama en orgánica una forma resumida o esquelética, y los carbonos se representan así como punticas, como lo ves acá, y el átomo que queda faltando para completar entonces el octeto es hidrógeno. Si el átomo no es hidrógeno, hay que escribirlo. Por ejemplo, mira que acá, este carbono que ves acá, yo te lo pinto de amarillo, este carbono que ves acá, mira que tiene 4 enlaces, pero este es con oxígeno y este es con oxígeno. Entonces, cuando no es hidrógeno, hay que decir qué átomo. Cuando es hidrógeno, uno no lo dice, lo deja solito, míralo acá. Este solito significa que el que le falta es hidrógeno, igual a estos. Pero este no. Mira que este tiene 4 enlaces, uno para acá, doble para acá, y este es con OH, o sea, con oxígeno. Cuando el enlace es diferente a hidrógeno, entonces sí se representa quién es. Muy bien, hasta ahí vamos entendiendo entonces ya cómo está conformado la estructura. Sigue entonces que contemos sigmas y pi. Vamos a hacer primero esto, hibridación y contar sigmas y pi. La hibridación pues es a cada átomo, y en ese sentido yo tendría que decir la hibridación de este carbono, la hibridación de este, etcétera, de todos estos. Y adicional a eso, este oxígeno que es central, porque está entre 2 átomos, también le tendría que dar la hibridación, y este oxígeno que está entre carbono e hidrógeno también. Igual para lo voy a hacer solo con porque son equivalentes. Y empezamos entonces a dar hibridaciones. Hibridación de este carbono, tiene 3 dominios, 1, 2 y 3. Para 3 dominios su hibridación será sp3. Si lo recuerdan, perdón, sp2, para que me dé 3 dominios. sp2, voy con cuento dominios, 1, 2 y 3, el enlace doble se cuenta como un dominio, con 2 dominios también sería sp2. ¿Por qué? Porque un S y 2P me dan 3 dominios. También, entonces, si ven, todas estas punticas que tienen enlace doble son sp2. Para el carbono, si tiene un enlace doble, es sp2. También sería sp2, también sería sp2, 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 y carbono también sp2. Fácil. Ahora voy con los oxígenos. ¿Cuántos dominios tiene este oxígeno? Tiene 2 enlazantes, un enlace con el carbono y un enlace con el hidrógeno. Y tiene 2 pares libres que en esta representación no van, pero ustedes ya saben que para que él complete el octeto debería tener 2 pares libres. En este caso el oxígeno tiene 4 dominios, 2 pares libres y 2 enlazantes. Y la hibridación de 4 dominios entonces se llama sp3. Igual, también es sp3. Ya tenemos entonces la hibridación, que es una pregunta, indique la hibridación a cada átomo. Luego contar sigmas y pi. Sigmas y pi lo puedes contar, lo voy a contar de color azul, lo puedes contar por los enlaces. Entonces, de estos 2 enlaces, uno es sigma y el otro es pi. Les voy a pintar de azulito uno, pongamos. Vamos a ver si me da, bueno, así, sigma. Que es simple es sigma. El que hay en estos 2, sigma, dime.
Pues no sé, no entendí bien la parte ahí cuando llegamos a SP3 en la Ya de... ya te lo vuelvo a explicar. Entonces voy, todos los azulitos son sigmas. Sigmas, en este doble, uno sigma y uno pi. Sigma, 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 y el que hay entre estos dos, sigma. Voy a contar sigmas entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuáles sigmas faltan? Los que están carbono con hidrógeno, estos verdecitos. 13, 14, 15 y 16 sigmas. De nuevo, los enlaces sigma son todos los enlaces simples en las estructuras de Lewis. Por ejemplo, en esta estructura. ¿Quiénes son sigmas? De los dobles, uno es sigma y uno pi. Este simple es sigma, sigma, sigma. En el doble, uno sigma y uno pi, sigma. En el doble, uno sigma y uno pi, sigma, sigma. ¿Qué falta? Entre el oxígeno y el hidrógeno hay un sigma. Está escondido por la forma de representar, pero yo sé que están enlazados por enlace simple, sigma. Oxígeno e hidrógeno hay uno sigma. Y cada uno de estos carbonos de la punta está enlazado a un carbono, o sea que aquí habría otro sigma, acá habría otro sigma, acá habría otro sigma y aquí hay otro sigma. Profe, ¿y si fuera un enlace triple? Si hay enlace triple, uno sigma y dos pi. Listo, voy a aplicárselos acá, por ejemplo. Usted tiene la conexión triple. Entonces usted dice que uno de ellos, sigma, va a escoger este del centro y los otros dos, pi, va a dibujar así. Y uno y dos. Sigma es del centro y pi los otros dos. Muy bien, voy con la hibridación sp3 del oxígeno, que un compañero tiene dudas de esta. ¿Por qué es sp3? Voy a dibujar ese oxígeno aparte. Vamos a dibujarlo por acá. Entonces usted tendría el oxígeno y ese oxígeno está enlazado a un carbono. Lo va a hacer con una lineecita. ¿Cuál? Este enlace a carbono. Al carbono que está verde. Vamos a ponerlo verde para que se vea. Entonces, ¿cuál es este carbono? Este del anillo. Y otro enlace, este que pinté azulito, vamos a pintarlo azul con un hidrógeno. Entonces, en este lado va el hidrógeno enlazado al oxígeno. Allí tienes dos dominios, pero adicionalmente a eso, el oxígeno para el octeto debe tener pares de electrones libres. ¿Y cuántos debe tener? 2 pares de electrones libres, para que tenga el octeto. De esta forma, este oxígeno tiene entonces 4 dominios. 2 enlazantes y 2 libres. Y para que tengas 4 dominios, debes tener una hibridación sp3. Un S y 3p te da 4 dominios. Profe, Listo. Y es que ¿Duda? con eso de la hibridación yo había visto que también se podía hacer por como llenando los orbitales del último nivel. Por ejemplo, no, creo que en el oxígeno es S2P4. Ajá. Y pues quería saber si eso también se podía hacer. Por ejemplo, digamos, yo desde el estado de oxidación del NH presiono. Entonces el N tiene en su último nivel S2P3. Entonces todo el nivel S lo tiene lleno y en el P3 pues tiene solamente espines paralelos. Entonces se coge el S, se suma cuántos P y me da, en ese caso sería SP3. Sí, se puede, claro. Eso está muy bien. Yo lo que hice es asociarles la geometría con la hibridación para que les sea más fácil, pero lo que tú dices también se puede. Desde la configuración de distribución electrónica uno puede hacer la hibridación. Muy bien que están estudiando. Bueno, muchachos, y la pregunta difícil es que expliquemos esto. ¿Por qué tienen diferentes valores si son iguales? Miren, tienen los mismos carbonos, los mismos oxígenos, los mismos enlaces sigma, los mismos enlaces pi, las mismas fuerzas intermoleculares. Entonces, voy a capturar esa imagen
Y vamos a explicar entonces, esperen, yo recorto esta, la explicación de ahora. Este es el tema que vamos a hacer hoy. Y vamos a pegar esta nueva. Perdón, se me fue, no me la capturó. Bueno, entonces vamos con la explicación de estas dos. ¿Por qué los puntos son diferentes? Y la respuesta está en las fuerzas intermoleculares. ¿Qué fuerzas intermoleculares puede hacer esta? Entonces, miren, estos grupos que llamamos hidroxilos, grupos OH, pueden hacer puentes de hidrógeno. Y este también puede hacer puentes de hidrógeno. Entonces tenemos dos grupos para hacer puentes de hidrógeno, dos grupos para hacer puentes de hidrógeno. Este oxígeno es delta menos. De oxígeno, delta menos. O sea, parcialmente negativo. Y este carbono, delta más. Y aquí también, este oxígeno delta menos y el carbono delta más. Entonces tenemos que puede hacer puentes de hidrógeno y puede hacer dipolo. Y toda esta partecita que es apolar, este anillo, pues lo que hace son fuerzas de dispersión del hondo, son fuerzas inducidas. Recuerden que el hondo no aplica en todo. Como ven, estamos empatados en fuerzas. Estamos empatados en masa molar, estamos empatados en geometría, esta molécula es plana, así como la ven, esta también, totalmente empatados. Entonces, fuerzas, este hace puente de hidrógeno, puente, etc. Entonces, la diferencia del punto obedece a lo siguiente. Miren que estos dos grupos están muy próximos. O sea que yo podría hacer un puente de hidrógeno. Se desespera, no lo encuentra. El teléfono sigue. Gracias ahí, por favor, con el micrófono. Podemos hacer un puente de hidrógeno intramolecular. O sea, en la misma molécula. Yo espero que los puentes de hidrógeno sean, que esto haga puente de hidrógeno con otra molécula, o sea, intermolecular. Por aquí estaría la otra molécula. Pero esta molécula la está haciendo intramolecular. Hace puentes de hidrógeno en el interior de su molécula. ¿Eso qué ocasiona? Pues que ella no interactúe muy bien con otras moléculas, o sea, lo que sí va a poder hacer esta. Este grupo también puede hacer puente de hidrógeno con otra molécula. Estos se llaman puentes intermoleculares y eso le da mucha estabilidad. Por eso es que su punto es tan alto, porque puede hacer mayor cantidad de puentes intermoleculares, mientras que esta hace el puente de hidrógeno intramolecular en la misma molécula y eso ocasiona pues que la interacción con otras sea más débil. Sí va a interactuar con otras, pero no tan intensamente como estas, ya que estos dos grupos están muy separados. Esa es entonces la explicación por qué los puntos son tan distintos. Muy bien. ¿Dudas? Ese puente de hidrógeno, es que no entendí bien pues por qué se formó, es por los electrones libres del oxígeno. Sí, recuerda que para que se dé puente de hidrógeno debemos tener un hidrógeno enlazado a un átomo muy electronegativo, que son oxígeno, nitrógeno y flúor. Aquí tenemos eso. Y que el oxígeno con el que haga puente de hidrógeno tenga electrones libres. Y ahorita les expliqué que este oxígeno tiene dos pares libres para completar el octeto. Pues allí se da el puente de hidrógeno. Listo. ¡Listos! Entonces terminamos fuerzas. Miren lo que les queda entonces para que ustedes lean son las propiedades de los líquidos, fuerzas de cohesiones, fuerzas de adhesiones, eso se lee muy sencillito. La viscosidad, que también es una propiedad de los líquidos, la tensión superficial y la presión de vapor. Eso para líquidos. Yo les voy a activar esto pues para que ustedes lo profundicen en la lecturita. Es algo sencillo. Y para sólidos, ya lo habíamos visto. Recuerden que los sólidos
podemos tener dos sólidos, los que son cristalinos, que tienen estas celdas, y unos que son amorfos. Nosotros estamos estudiando son los cristalinos. Esos sólidos cristalinos, mírenlos acá, pueden ser covalentes moleculares de red, como el diamante, el grafito, etcétera, o moleculares, en este caso por fuerzas intermoleculares como el agua. Eso lo van a encontrar pues allí explicadito, y hay unas tablitas de resúmenes de las propiedades, que esto ya lo hemos hecho. Miren, si la estructura es molecular, si es covalente, o sea, estos son los de redes covalentes, o si son iónicos, si son metálicos. Entonces te dice qué fuerza tienen, fuerzas de dispersión de London, etcétera, qué propiedades, si son buenos conductores, malos conductores, y algunos ejemplos. Yo les activo este resumencito, pero como les digo, lo van a encontrar en el libro y mucho más completo. Entonces allí terminamos nuestra parte de fuerzas intermoleculares y la parte de enlace químico, que es una de las dos partes que tiene este parcial, y nos vamos a dedicar entonces a el tema de gases. A ver, ¿cuál presentación de gases dejo? Yo creo que dejemos esta. No, esta. Vamos a dejar esta de gases. Bien, ¿por qué gases? Porque ustedes en esta parte de enlace van a leer líquidos y sólidos, lo que les acabo de mostrar. ¿Qué propiedades tienen los líquidos? Entonces tienen la presión de vapor, que es la capacidad que tiene el líquido para pasar del estado líquido a estado gaseoso, y eso depende de las fuerzas intermoleculares. Que en los sólidos pueden formar redes, entonces las redes aumenta la interacción. Esas redes pueden ser de enlace, lo que llamamos enlaces iónicos, enlaces metálicos, o redes covalentes, y por ser un enlace químico las propiedades físicas son altas, etc. Y tenemos los gases. Entonces vamos a ver el estado gaseoso. ¿Por qué se caracteriza el estado gaseoso? Precisamente se caracteriza porque el estado gaseoso, esta es la presentación, porque el estado gaseoso podemos despreciar las fuerzas intermoleculares. Entonces el gas tiene unas características físicas que usted mete el gas en un recipiente de 1 litro y él ahí le cabe, pero si usted lo comprime, él también se acomoda, o sea que él tiene volumen variable, él puede ocupar el volumen que usted le disponga, ¿cierto? Dependiendo de la resistencia del material, o sea que lo podemos comprimir, son compresibles. Es la segunda característica, mira, son compresibles. Y las densidades de los gases son mucho menores a las densidades de los sólidos y líquidos. ¿A qué se debe eso? A que los gases, como les digo, nosotros podemos decir que sus fuerzas intermoleculares son despreciables. Ya les voy a mostrar eso en una animación. Y los gases tienen unas propiedades o unas variables que nos van a permitir cuantificarlos. Una de ellas es la cantidad de gas, que lo podamos dar en términos de mol, el volumen que ocupa el sistema, la presión a la cual se encuentra el gas y la presión del sistema. Entonces vamos a ver eso con una animación. Muchachos, si la animación no se les ve bien, me avisan porfa por el audio, porque en este momento no veo el chat de ustedes. Entonces me avisan por el audio porfa, para que esto les quede bien clarito, lo más claro posible. ¿Ven bien ahí la animación? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a tener un sistema. Miren que este sistema yo le puedo comprimir o lo puedo expandir. Tenemos un manómetro, Los manómetros nos miden presiones internas. Pues tenemos este relojito, se llama manómetro. Y la presión la tengo que dar en una unidad de medida. La unidad de medida acá es ATM, que significa atmósferas. Ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Entonces, el manómetro me mide la presión que van a tener las partículas que yo meta acá. Y la unidad de medida de atmósferas. Muy bien, tenemos un sensor para temperatura. Mírelo acá. Ustedes lo conocen como termómetro, y así se conoce, ¿cierto? Un termómetro. O sea que lo que metamos acá va a estar sometido a una temperatura. En este momento está a 0 Kelvin. ¿Qué es Kelvin?
es la temperatura, la unidad de temperatura absoluta. Y para gases siempre vamos a dar y hacer cálculos con la temperatura en Kelvin, y ahorita pues vamos a hablar un poquitico más de ello. Entonces tengo dos sensores, el de presión y el de temperatura. Tenemos este que me está diciendo que inyecte el gas acá, ¿cierto? Cualquier gas, tengo dos tipos de gases, un gas que tiene una masa alta y un gas que tiene una masa pequeña. Entonces, yo puedo escoger entre los dos, miren, ahí está el pequeño y aquí está el gas de masa alta. Y tenemos un sistema para calentar o enfriar. Entonces recuerden que para gases tenemos unas variables. ¿Cuáles variables tenemos para gases? Estas que ven acá. Esperen que no lo cogí. Estas. Podemos cambiar el volumen, ya les dije, moviendo el muñequito. Puedo medir la presión o alterar también la presión, en este caso medirla con un manómetro. Puedo cambiar o medir la temperatura, aquí la voy a medir con un sensor, un termómetro, y la voy a cambiar suministrando o retirando calor. Y la otra es la cantidad de gas, no está acá como variable, está aquí abajito, miren la cantidad de gas que yo voy a meterle al sistema. Puedo meter 10 moléculas, 15, no sé, miren. Esta es la cantidad de gas, supongamos que eso sean moles, y le voy a poner otras más pequeñas. Acá lo que tengo ya entonces es una mezcla de dos gases. Y obviamente el más pequeño, que es el rojito, se mueve más libremente. Eso nos lo explica la teoría cinético-molecular, referido entonces a la energía cinética, a la masa, y algo que tenemos como ley de Graham, que más adelante también vamos a ver. Bien, entonces ya entendimos nuestro sistema. Listo. ¿Qué pasa con los gases? Que cuando yo inyecte un gas acá, mire que inmediatamente me va a registrar una presión y una temperatura. ¿Y qué es el gas? El gas lo podemos representar como un punto. O sea, cada puntico me está simbolizando una molécula o un átomo en estado gaseoso. Por ejemplo, una molécula pequeña como el metano, CH4, entonces lo tendría representado como un puntico. O una molécula más pequeña aún como el hidrógeno, H2, sería un puntico. En otras palabras, cualquier gas que yo quiera representar en este modelo, esperen un segundito, conecto aquí en la batería. Listo. Cualquier gas que yo ponga en este sistema lo puedo representar en forma puntual. Y ahí lo tenemos. Un puntico me indica entonces el gas. Ven que cada puntico se está moviendo y se mueve al azar. Voy a poner menos moléculas, vamos a poner unas 10, para que ustedes miren que las moléculas se mueven independientemente, o las partículas gaseosas, miren, que no hay una fuerza de interacción. ¿Qué es una fuerza de interacción? Que cuando dos se acerquen se queden pegadas. Un momentico interactuando, miren que no hay fuerzas. Cuando no hay fuerzas de interacción, o yo considero que no hay fuerzas, el gas se llama gas ideal. Cuando sí hay fuerzas de interacción, o yo las considero, el gas se denomina un gas real. En este momento, lo que voy a presentar lo vamos a hacer para gases ideales, muy posiblemente mañana hagamos gases reales. Entonces, ¿qué es el ideal? Que las fuerzas de interacción son 0. Y miren que cada una se mueve libremente, que no hay ninguna que se quede quieta, pero tienen diferente velocidad. Pero en promedio, la energía cinética del sistema se conserva. Todo eso que les estoy enunciando se llama la teoría cinético-molecular de los gases, y nos explica entonces cómo funciona un sistema gaseoso. ¿Qué le pasa al sistema si yo comprimo? Entonces el efecto de comprimir es el siguiente. Vamos a comprimir. Pues aumentó la energía cinética, miren, se mueve más rápido. Y ese efecto de compresión tiene un efecto en la temperatura. Miren que aumentó a 1651 Kelvin. Pero también me aumentó la presión. O sea que el efecto de comprimir
me está afectando tanto presión como temperatura y el comportamiento de las moléculas. Si yo expando, entonces, ¿qué espero? Miren que todavía conservan la energía cinética que yo les había dado, pero la presión cayó un poco. Si yo retiro energía enfriando, o sea, si le retiro calor, miren la temperatura como baja y la energía cinética disminuye. Entonces ya podemos ver como relaciones, y esas relaciones se estudiaron al inicio de los gases, más o menos 1800, y las llamaron las leyes de los gases, que son las relaciones que tiene el sistema gaseoso en cuanto a sus variables. Y hay varias leyes, ¿cierto? Ustedes de pronto recordarán la ley de Boyle, de Charles, Gay-Lussac, Avogadro, Dalton en presiones parciales, Graham para el movimiento de las moléculas. Esas leyes son las que debemos abordar acá en el curso. Entonces les voy a mostrar otra animación, ahorita volvemos a esta. Miren esta para las leyes, tengo el sistema, esto se llama un pistón, un émbolo, esta es la camisa de este pistón, este es el émbolo del pistón, esta es la camisa, y este es un sistema que me permite comprimir. Adentro tengo un sistema puntual, miren, son moléculas, posiblemente pues sea cualquier cosa, nitrógeno, oxígeno, etc. Y yo puedo empezar a hacer variaciones, lo tengo a una temperatura de 300 Kelvin, a una presión de una atmósfera, y yo podría entonces incrementar la presión. ¿Cómo hago que esta presión aumente? Vamos a ver cómo hace el sistema para que aumente. En este caso, pues si yo disminuyo el volumen, vamos a disminuirlo, miren que la presión empieza a aumentar. Esta la conocemos como la ley de Boyle, en el cual entonces al disminuir volumen yo aumento presión si la temperatura permanece constante y la cantidad de gas, miren que yo no le agregué ni le saqué gas. Es lo que conocemos entonces como ley de Boyle. Yo puedo hacer otro cambio, por ejemplo en este cambio voy a calentar, miren, si yo caliento y el volumen es el mismo, miren que la presión también aumenta. O sea que puedo cambiar entonces también la temperatura a volumen constante. Y esta ley la conocemos entonces como la ley de Gay-Lussac. Podemos entonces también incrementar la temperatura a presión constante. Miren que la presión no me cambia, cambia el volumen. Temperatura y volumen, ley de Charles. Y podemos incrementar la cantidad de gas, miren con una pipetica yo echo más gas a presión constante y miren el volumen cómo aumenta. Esas relaciones las podemos entonces escribir como ecuaciones y es lo que vamos a hacer ya a continuación. ¿Dudas hasta ahí de nuestro sistema gaseoso? Miren que aquí yo puedo dejar constante algunas variables, voy a meter alguna cantidad de gas. La idea Y es que cuando, por ejemplo, cambiamos de... espera, dime de nuevo. Profe, cuando agregamos otra molécula, cuando agregamos las rojitas, no la entendí bien qué sucedía. Ah, bien, tranquilito que esa es una mezcla de gases, la hacemos más adelantico. Listo, para mezcla. Listo. Bien, vamos a trabajar con una sola sustancia que ahora tenemos. Miren que ya tengo una presión, tengo una temperatura y yo voy a dejar mi presión constante. ¿Qué significa? Que este manómetro no puede cambiar de punto 30. Miren que el volumen se va ajustando solito. Yo no hago nada. Y es lo que hace para que esta presión quede constante es modificar el volumen. Miren que aquí yo puedo cambiar la temperatura. ¿Qué le pasa al sistema si yo caliento? Miren el cómo se va expandiendo, porque no me puede dejar cambiar la temperatura o se comprime. Yo lo voy a calentar. Si yo caliento, las moléculas se van a mover más rápido y la tendencia es que la presión aumente. Entonces el sistema, ¿qué hace? Trata de compensar eso. ¿Cómo? Aumentando el volumen.
Entonces, si yo aumento temperatura, volumen aumenta y veo que hay una relación directa entre temperatura y volumen. Vamos a verlo. Voy a calentar y él se me tiene que expandir. Mire cómo se va para atrás, buscando que la presión no me cambie más, que la presión permanezca en punto 30 aproximadamente. Aquí, ¿por qué no ha permanecido constante? Porque ya no se puede expandir más, le suministré mucho calor, pero es por la animación. Voy a enfriar. Si yo enfrío, él va a tender entonces a mantener la presión en punto 30, mírela. Como ya la presión está menor, ¿él qué hace para dejar esto constante? Tiene que comprimirse, miren, hasta que la encuentra. Si yo saco más calor, pues la presión va a tender a disminuir y él lo que hace es a disminuir volumen para poder que la energía cinética aquí se conserve y pues tengamos la misma presión. Miren, yo disminuyo y él se tiene que comprimir. Y vemos una relación directa. Si yo disminuyo temperatura, el volumen también se disminuye. O sea que volumen es directamente proporcional a la temperatura si la presión y la cantidad de gas es constante. Y eso yo lo puedo escribir como una ecuación. Entonces, un segundito, vamos a sacar las ecuaciones. Miren, esta que tenemos es la ecuación de gas ideal, ya la vamos a deducir. Pero aquí vemos la primera relación para gases. Para gases tenemos la primera relación que es entre el volumen y la temperatura. Volumen y temperatura. ¿Qué dejamos constante? Permanece constante. Constante permaneció la presión, recuerden que no queríamos que cambiara, y la cantidad de gas, que las voy a simbolizar con la letra N. Entonces acá tenemos, esta no es una ecuación, sino solamente una relación de proporcionalidad, pues que tenemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si quiero escribir esto como una ecuación matemática, yo diría entonces que el volumen es igual a una constante, vamos a llamar esa la constante K1 multiplicado por una temperatura. Y esta entonces, la relación entre volumen y temperatura es lo que conocemos como la ley de Charles. Podemos hacer otras leyes. Por ejemplo, vamos a dejar constante la temperatura en la animación. Entonces vamos a reiniciar esto, vamos a meter una cantidad de gas. Vamos a calentar un poquitico. Listo. Y yo quiero dejar constante la temperatura. Voy a revisar entonces la proporción entre el volumen y la presión. Miren, ya está constante, no me puede cambiar. Y voy a ver qué le pasa a la presión cuando yo cambie el volumen. Si yo entonces comprimo, o sea, si disminuyo volumen, todos sabemos que la presión va a aumentar. Miren, la presión aumenta. Y el sistema que hace debe mantener constante entonces la temperatura sacando calor. Ustedes vieron que salió hielo. Hasta que la temperatura siga constante. Si yo expando el sistema, entonces él va a tratar de disminuir, ¿cierto? Pero entonces el efecto de la presión, si yo aumento volumen, es que la presión disminuya. Mire cómo ha disminuido. Si yo comprimo, presión aumenta. Si yo expando, presión disminuye. El efecto entonces es inversamente proporcional. Y esta es la que conocemos como la ley de Boyle. Yo digo que la presión está relacionada inversamente con el volumen. Y lo conocemos entonces como ley de Boyle. Como ecuación sería que la presión por el volumen es igual a una constante que llamémosla la constante 2. Y es la que se conoce como la ley de Boyle. Damos las leyes.
Dejamos constante en la presión, aquí que permaneció constante, entonces queda constante precisamente la temperatura y la cantidad de gas. N es la cantidad de gas o lo que llamamos las moles. P la temperatura, P la presión. Ya enseguida les hablo de las unidades y pues a qué se refiere cada una de ellas. La tercera ley que podemos deducir es, vamos a ver si la podemos hacer en esa animación, es qué tal si yo dejo constante entonces el volumen y la cantidad. Voy a ver la relación entre la presión y la temperatura. Voy a dejar constante entonces el volumen, la cantidad de gas. Vamos a hacerla en la animación. Entonces yo quiero que quede constante el volumen y voy a ver la relación entre presión y temperatura. Ahí el volumen no me va a cambiar. Lo que puedo cambiar entonces es la temperatura. Si yo disminuyo temperatura, ¿qué le pasa a la presión? Ustedes me pueden decir algunito. ¿Qué le pasa? Disminuye. Excelente. ¿Y si yo aumento? Aumenta. Aumenta. ¿Eso es directo o inverso? Directo. Directo. Directamente proporcional. ¿Cómo escribo eso en una ecuación? La presión es directamente proporcional. Ah, aquí ya la había escrito. Y como una ecuación, la presión es igual a una constante, que llamemos la constante 3, por la temperatura. Y esta es la ley que se conoce como la ley de Gay-Lussac. Tenemos entonces así 3 leyes. ¿Qué otra ley conocen ustedes de los gases? A ver si la podemos sacar con la animación. La de Avogadro. La ley de Avogadro. Pero resulta que para la ley de Avogadro yo debo dejar constante, vamos a escribirla acá, la cuarta ley. No se preocupen, todo esto lo encuentran ahí en el texto, bien organizadito. La ley de Avogadro, simplemente como ayuda para la clase. La ley de Avogadro nos relaciona entonces la cantidad de gas con el volumen. O sea, la relación entre el volumen y las moles. ¿Qué tenemos que dejar constante? Tengo que dejar constante para poder ver esta ley a la presión y a la temperatura. Y entonces en la animación, en esta animación no puedo dejar constante las dos. Miren, si elijo presión, no puedo elegir temperatura, solo una de las dos. Entonces en esta animación no la podemos hacer, pero nosotros vemos que ellas son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento la cantidad de gas, el volumen va a aumentar. Si yo disminuyo la cantidad de gas a presión y temperatura constante, entonces disminuye su volumen. Como una ecuación lo escribíamos como volumen es igual a una constante, llamémosla la constante 4, por entonces la cantidad de gas. Resulta que estas ecuacioncitas, las voy a resaltar de verde, se pueden integrar en una sola. Yo las puedo combinar en una sola ecuación. Entonces yo puedo combinar la ley de Charles, Avogadro, ley de Gay-Lussac y Avogadro en una ecuación y nos resulta la ecuación de los gases ideales. Esta ecuación. Ecuación para gases ideales. Recuerden que estamos en el estado ideal. ¿Cuándo el estado es ideal? Cuando yo desprecio fuerzas intermoleculares. Cuando yo digo que las fuerzas intermoleculares son despreciables. ¿Cuándo también es ideal? Cuando la presión no es muy bajita. La temperatura. Cuando la temperatura no es muy baja.
Porque si yo bajo mucho la temperatura, mire lo que le pasa al sistema. Voy a bajar la temperatura. Vamos a no dejar ninguna constante. Voy a bajar la temperatura del sistema. Si yo bajo mucho la temperatura, entonces la energía cinética de las partículas disminuye y ellas empiezan a interactuar, así yo no lo quiera. Entonces lo primero que tengo es que yo paso el gas a estado líquido, lo que llamamos condensación, y ya en el estado líquido las fuerzas intermoleculares son muy fuertes. Entonces mírenlo por ahí, están casi quietas, pero cuando se aproximan 2 o 3, miren acá, interactúan inevitablemente. Entonces ya estaríamos en el estado líquido cuando la presión es muy baja, la temperatura, perdón, o si yo lo logro tener gas a presión baja, pues ya hay muchas fuerzas intermoleculares y eso ocasiona que el gas sea real. Para que el gas sea ideal, la temperatura no puede estar muy baja. Y la presión no puede ser muy alta, porque si la presión es muy alta, ¿cómo logro yo que esta presión sea alta? Comprimiendo. Miren, si yo comprimo, la presión empieza a aumentar. Si la presión es muy alta, está muy próxima si también hay fuerzas intermoleculares. Miren el muñequito como está haciendo fuerza. ¿Por qué? Porque la interacción es muy alta. Si yo comprimo un poco más, miren, la presión está aumentando. En esta animación me da otro poquitico. Si comprimo un poco más, pues puedo dañar el recipiente. Todo depende de la resistencia. Vamos a suministrarle más presión. Mírenlo ahí, lo dañé. Listo. Por la resistencia ya del material. Mucha presión, mucha fuerza interna por unidad de área, y eso pues ocasiona que el material, si la presión es muy alta, entonces el gas no se comporta en forma ideal, sino real. Volvamos entonces. Con esta ecuación yo puedo resolver cualquier situación inicialmente que se me presente para gases, considerando las 4 leyes que acabamos de ver. Entonces acá les explico qué es P. P es entonces la presión, y la presión la vamos a dar en unidades de atmósfera. Pero en el sistema internacional, recuerden que la presión se define como la fuerza por unidad de área. La fuerza que tiene un sistema por unidad de área. Por ejemplo, en la animación, ¿cuál fuerza? Miren que las partículas chocan con el recipiente. Cada vez que choquen, ellos le están impregnando una fuerza. Si yo sumo todos esos choques, ¿cierto? La fuerza que me da todos esos choques por la unidad de área interna del cilindro, yo obtendría la presión, que en este caso me la mide el manómetro. Sería entonces mi presión manométrica. A ver, yo fijo aquí el volumen, vemos ese volumen constante, y miren cómo los choques van generando la presión. Si yo meto muchas más moléculas, hay más choques. Si yo aumento temperatura, hay más choques. Esos choques que hacen fuerza en el recipiente, y entonces como el área no está cambiando porque el volumen es fijo, si yo aumento fuerza, aumento presión. Miren, yo caliento, la energía cinética aumenta, entonces los choques van a ser con mayor frecuencia y la presión está aumentando. Eso entonces es lo que llamamos la presión, es una fuerza por unidad de área, y en el sistema internacional se dan unidades de pascales, se escribe PA como pascal. La fuerza, la presión, perdón, también la puedo dar en milímetros de mercurio. Pues, ¿en qué unidades se puede dar? Las unidades que podemos dar la presión para utilizar esta ecuación es atmósfera siempre, ATM, y se puede abreviar así, ATM en minúscula. Así es como la damos, pero los enunciados te pueden dar la presión en milímetros de mercurio. En milímetro de mercurio. Te la pueden dar en pascal, como está aquí. Te la pueden dar en torricelli o torr. Estas otras son unidades de presión. Las voy a poner en rojito. ¿Qué tenemos que hacer? Si te dan la presión en una de estas unidades o cualquier otra, tú lo que tienes que hacer es convertirla a atmósferas para que esta ecuación dimensionalmente sea correcta.
Bien, eso es la P, la presión. ¿Qué es V? V es el volumen. Ese volumen lo vamos a dar siempre en litros. El volumen, recuerda que es el espacio donde está contenido el gas, esto estaría en un volumen, lo vamos a dar entonces en litros, y ustedes ya saben que hay un montón de equivalencias para volumen, mililitros, centímetro cúbico, etc. Siempre que tenga una unidad de esa la pasas a litros. ¿Qué es N? N minúscula es entonces las moles, o la cantidad de gas, y la unidad de medida es mol, y la debes escribir como tal, mol. Atmósfera la puedes escribir ATM, volumen L, y la cantidad la debes escribir en mol. Es la cantidad de gas. ¿Hay alguna equivalencia? No, yo te puedo dar molécula, por ejemplo, te puedo dar átomos, te puedo dar, por ejemplo, gramos, ¿cierto? Cualquier unidad que tenga relación con la cantidad de sustancia mol, tú la debes convertir entonces a mol. Por ejemplo, te digo, 500 moléculas de hidrógeno están en tal, tú pasas eso a mol y etcétera. Muy bien. Tenemos en esta ecuación T, que es la temperatura, ya la vimos, la temperatura la vamos a dar siempre en Kelvin, la temperatura, y la unidad de medida es Kelvin, una K mayúscula, y esa temperatura entonces nos la podrían dar en Celsius, que es una unidad que conocemos, nos la podrían dar en grados Fahrenheit, que es también una unidad, o Rankine, aunque ese ya casi no se utiliza. Si te dan una de estas, tú la debes convertir a Kelvin. En el texto te explican esa conversión, es algo muy simple. Si tienen pues problemitas con las conversiones de unidades, yo les ayudo en la asesoría del viernes. Y R sería entonces la constante de los gases ideales. ¿De dónde sale esa constante? Disculpen, yo subo. Miren que en todas teníamos una constante K, esa constante K. Como yo estoy integrando esas ecuaciones en una sola, disculpen, acá yo bajo, todas ellas se integran en una constante que tiene un valor constante. Con estas unidades que les di, es 0.082 atmósfera litro sobre mol por Kelvin. Este es el valor de la constante, mucho cuidado con las unidades de medida. Como vamos a volver a la parte de cálculos, recuerden, cada número debe tener la unidad de medida. Como es una constante, no cuentan las cifras significativas, ¿cierto? Este número puede ser más largo, puede ser más corto, eso no importa. Y con esta primera ecuación, explicando qué es cada una de esas cosas, cada una de estas letricas que representa, yo podría entonces ya empezar a resolver algunas situaciones referente a los gases, y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces está la teoría cinético-molecular que soporta este tratamiento. Esto es bien importante, me lo leen en el libro con calma, se los mostré en la animación, se los voy a leer. El gas está formado por pequeñas partículas, mírenlas acá, esas bolitas, eso es de la teoría cinético-molecular de los gases, y esas partículas siempre se mueven al azar y en forma lineal. Y es lo que tú ves. Si vamos a poner aquí 5 partículas, ustedes ven que ellas se mueven en forma lineal y tú no puedes predecir para dónde van, mira, porque hay choques y las desvían. Y la forma del movimiento es lineal y las partículas son puntuales. Eso nos lo dice la teoría cinético-molecular. Muy bien. La segunda, las moléculas de los gases están separadas. La mayor parte, entonces, que ellos tienen es espacio vacío. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero saber cuál es el espacio o cuál es el volumen de estas 5 partículas, yo digo que es todo el recipiente, porque ellas lo van a ocupar todo, miren. O sea, el gas se ocupa el volumen que tenga disponible. Y yo no tengo que considerar el volumen de cada partícula. Por ejemplo, ustedes ven que esos punticos están ocupando un volumen.
Como mi situación es ideal, yo desprecio ese volumen. Entonces el volumen del gas es todo el recipiente. Desprecio el volumen de cada partícula. Eso me lo dice la teoría cinético-molecular. Miren, las partículas tienen masa, pero su volumen es despreciable para considerar el gas ideal. Las moléculas tienen choques, y esos choques se llaman choques elásticos. ¿Qué significa el choque elástico? Que las moléculas nunca van a quedarse quietas del todo, miren, que la energía cinética del sistema se conserva. Ellas chocan, mira, ahí chocaron, y hay veces cuando chocan, una se vale más rápido que otra más lenta, miren esta como va de lenta, pero apenas choque con otra, seguramente le van a transmitir energía, y ella va a seguir su trayectoria. Mire, Tim, ahí me la impulsaron un poquitico. Y ninguna se va a quedar quieta, o sea, la energía cinética del sistema se va a conservar. Eso hace parte de nuestra teoría cinético-molecular. Y la energía cinética promedio, la energía cinética, entonces, es proporcional a la temperatura. Si, miren la energía cinética que tiene y la temperatura, yo quiero aumentar energía cinética, aumento calor, y obviamente al aumentar calor, ella se mueve más rápido, pero la temperatura también crece. O sea que hay una relación directa entre la energía cinética y la temperatura. Mírenlas allí. Ok. Y para finalizar el día de hoy, pues vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Muchachos, aquí lo que necesito es mucha práctica de ustedes, mucha práctica. Hoy la tarea precisamente va a ser en torno a las leyes de los gases, para que ustedes hoy lean un poquitico esto, las 4 leyes que vimos, hay más leyes, mañana vamos a hacer más. Y la única forma de aprender cuando ya son ejercicios de lápiz, ejercicios de resolver, es hacer muchos, hacer y hacer ejercicios. Ahí tienen el libro pues con una cantidad inmensa de ejercicios. Hay unos sencillitos, unos que se van complicando. Aquí vamos a empezar con ejercicios sencillos. Profe, ¿en qué parte del libro se encuentran los gases? El capítulo ya te lo voy a decir, allí yo se lo di al inicio en un virtual, está la descripción, y enseguida aquí yo miro y te cuento. Yo creo que es como el capítulo 5 del Chan. Muy bien. Mira pues cómo se resuelve esto de fácil. Aquí tenemos esta ecuacioncita, ya enseguida vamos a trabajar con ella. Primer ejemplo. Nos dice que un gas ocupa un volumen. Entonces esto está apilado. De nuevo empezamos a sacar datos. Primer dato, volumen. Condiciones normales. Y te dicen que es una condición normal para un gas. Una condición normal es que tenga esta presión y esta temperatura. Hay condiciones normales y condiciones estándar. La condición normal es entonces una atmósfera de presión y 25 Celsius. Así está tu gas. La pregunta es, ¿qué volumen va a ocupar ese gas? Esa misma cantidad de gas, mira, esa misma masa. O sea, no le vas a agregar ni a sacar gas, pero sí vas a cambiar la presión y vas a cambiar la temperatura. ¿Qué volumen ocupará si tú cambias presión y temperatura? Muy bien. Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay muchas formas, yo les voy a compartir yo cómo lo hago, que es muy parecido a lo que van a encontrar en el texto. Entonces, tú sabes que tienes la ecuación de gas ideal. Un segundito, yo copio la ecuación, esta ecuación. Esta ecuación es la que me sirve para resolver entonces estas situaciones. La ecuación de gas ideal. Pero tú ya tienes dos presiones. ¿Cuáles? La presión que llamamos inicial y la presión cuando cambió el sistema. Tú tienes dos presiones. Tú tienes dos temperaturas, la temperatura inicial y la temperatura al final del sistema. Y tú vas a tener dos volúmenes, el volumen que tienes inicial y pues el volumen que te están preguntando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos utilizar esta ecuación 2 veces y relacionarla, porque tú tienes unas condiciones iniciales, inicial, y tienes unas condiciones finales. Tienes entonces dos condiciones.
Inicialmente, ¿qué tienes? Tienes un volumen, tienes una presión y tienes una temperatura. Esto lo voy a llamar entonces volumen 1, presión 1, para notar que es inicial, y temperatura 1. ¿Cuáles son estas? Te las voy a dejar así en rojito. Aquí te las voy a pintar en rojo para que las asociemos rojo con rojo. Y finalmente, ¿qué tienes? Entonces, este final cambiémoslo de color. Vamos a ponerle un azul. Y finalmente, entonces tú tienes un volumen 2, que es tu pregunta. ¿Cierto? Este no lo conoces. Y tienes entonces una presión 2 y tienes una temperatura 2. Estos son los datos iniciales. Ahorita ponemos los valores. Es bueno que ustedes se acostumbren a trabajar con las variables, o sea, con las letras, porque resulta mucho más cómodo trabajar con letras y después reemplazar valores. Es el consejo que les doy, pero si usted quiere de una vez poner números, no hay problema. Entonces tenemos esta ecuación, la podemos escribir para la situación 1, y esta ecuación la podríamos escribir, porque el gas sigue siendo ideal, para la situación 2. Entonces ya sería una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2. Entonces, el inicio tú lo describes con una ecuación, vamos a pintarla de rojo. Pero al final, tú también, como es un gas, lo puedes representar con una ecuación. Entonces tendrías el estado inicial representado por el rojo y el estado final por el azul. Y lo que hacemos es relacionarlas. ¿Cómo las relaciono? Por medio de una división, un cociente. Entonces, yo lo que hago es dividir la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces, un segundito, vamos a insertar acá una ecuación. Y eso me quedaría así. Aquí me quedaría entonces presión 1, volumen 1 en el numerador, y lo divido en la presión 2, volumen 2. Así se pueden resolver casi todos estos ejercicios. Igual, y lo que queda en el otro lado, que sería entonces nRT1 en el numerador y nRT2 en el denominador. Entonces, ¿acá qué vamos? Voy a relacionar el estado inicial con el estado final. Lo relaciono por medio de un cociente, una división. Entonces, divido el 1 en el 2. Y ya lo que sigue es entonces hacer un análisis. ¿Qué permanece constante? Porque lo que sea constante lo puedo cancelar o simplificar. Y tú ves que en el enunciado pues permanece constante R. R la misma, porque es una constante, la podríamos cancelar. Y N también es una constante. ¿Por qué es constante? Porque te dicen que está la misma masa, la misma cantidad. Voy a pintar estos dos valores que son constantes de un color diferente, que va a ser amarillo, bueno, este colorcito, indicando que yo eso, como es constante, lo puedo quitar de mi ecuación. Entonces quito esas dos de mi ecuación. Y vamos a obtener lo que se llama una ley combinada. No es ni la ley de Boyle, ni la ley de Char, nada. Es una ley combinada de los gases. Obtengo esta ecuación. Y en esta ecuación, todo lo rojo lo conozco. Disculpen, yo subo. Miren, conocen volumen, presión y temperatura. O sea, todo lo que está en rojo lo conoces. Y todo lo azul lo conoces menos el volumen, que es la pregunta. Te lo voy a poner de negro, para que tú sepas que ese negrito es lo que no conozco, porque conozco la presión y la temperatura. O sea que esta ecuación, que es la que voy a utilizar, tengo que despejar el volumen 2. Bueno, no me quiere coger, voy a dejar este de negro para no botarle tiempo a eso. Volumen 2. ¿Cómo despejo volumen 2? Entonces, sencillamente ese volumen pasa acá a multiplicar, y estos dos términos se invierten, o sea, la temperatura a dividir, la temperatura 1 a dividir y la presión 2 a multiplicar. Te quedaría entonces despejado. Aquí lo que necesitan es buena álgebra. Entonces pasaría acá a multiplicar
y este pasaría a dividir. Y este volumen, pues es el que yo quiero quitar, o el que yo quiero encontrar. Bueno, nos quedaría así. Aquí pues queda un 1, no hay problema, o ponemos el volumen acá, adelante, volumen 2, y quitamos eso otro. Ahí me quedó la ecuación despejada. Ya lo otro es que tú metas aquí los valores. Entonces, las presiones en atmósferas, las temperaturas en Kelvin y dejamos el volumen en litros. Vamos a ver cómo lo tenemos. Tenemos el primer volumen en litros, la primera presión en atmósferas y esta temperatura en Celsius. Esta la tengo que cambiar a Kelvin. Y en la 2 tengo la presión en milímetros de mercurio, la tengo que pasar a atmósferas y la temperatura de Celsius a Kelvin. ¿Qué significa? Que para poder entonces utilizar esta ecuación debo hacer algunos cambios de unidades. Primero, ¿cómo paso 25 Celsius? Yo creo que esto ustedes todos lo saben, a Kelvin. Pues le sumas 273.15, pero lo vamos a dejar en 273, así lo hace el texto, lo aproximamos a 273, y eso nos da entonces 298 Kelvin. Siempre cuando tengas en Celsius, entonces lo único es sumar 273 y tendrías tu temperatura en Kelvin. Así, por allá tengo otra temperatura que está a 30 grados Celsius, pues tú le vuelves a sumar 273 y eso te daría entonces 303 Kelvin. Ya tengo mis dos temperaturas. Y tengo una presión en milímetros de mercurio. Disculpen, subo acá y la tomo de acá. Ustedes, como van a estudiar juiciosos, se van a dar cuenta que para convertir esto, pues utilizas un factorcito de conversión entre milímetro de mercurio y atmósfera. Y hay una equivalencia entonces. Esa equivalencia es que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿De dónde sacó esto? Eso lo sacamos de un experimento que hizo Torricelli para determinar la presión atmosférica. Ahí lo vas a encontrar explicadito en el libro. Yo en esos detalles pues no me voy a centrar porque son pues cositas no relevantes, pero usted revisa y lee, eso es lo que van a hacer estudiando. Hacemos entonces esta conversión, eso nos da entonces 2 atmósferas. ¿Cuántas cifras utilizo? Entonces, recuerden que este es un dato parcial, usted puede utilizar las que quiera, ¿cierto? Voy a dejarlo como así. No hay ninguno. Esto es una equivalencia que no te limita, y este dato pues termina en 0, que resulta ser ambiguo. Yo podría tomar esto como 3 cifras significativas en el momento de cálculo y estaría bien. Yo, como esto es parcial, ¿por qué parcial? Porque lo voy a meter a esta ecuación, lo puedo escribir como quiera o con una sola cifra, no hay problema. Bien, ya vamos a meter todo esto en la ecuación y encontramos así nuestro volumen. Esta se llama una ley combinada. Entonces, ¿cuánto te dio la temperatura 2? Te dio 303 Kelvin y pones la unidad. ¿Cuánto te dio la presión 1? Pues ya la teníamos desde el inicio. Bueno, pongamos un por acá, que era 1 atmósfera. Escribe la unidad. ¿Cuánto vale el volumen 1? Disculpa, yo subo que ese no lo recuerdo. 1.5 litros. Entonces acá 1.5, bueno, por 1.5 litros. Mira que si voy a hacer un cálculo, el que me limita es este, que tiene 2 cifras significativas. ¿Cuánto vale tu presión 1? 298 Kelvin. Si ustedes hacen este mismo ejercicio y la temperatura en Celsius, van a ver que le da un volumen diferente, que es un volumen errado. ¿Y cuánto vale tu presión 2? La que acabamos de convertir, que fueron 2 atmósferas. Vamos a dejarlo con 3 cifras. Él me limita el cálculo este. Este 2 viene de por lo mínimo 3 cifras significativas, por eso aquí dejé 3. Él no me va a limitar, me limita el primer volumen. Y allí tenemos entonces
tu primer resultado, tu primer ejercicio. Entonces, referente a una ecuación combinada de gases. Voy a repasar aquí qué es lo importante, muchachos. Casi todos los ejercicios los puedes resolver de esta forma, pues estos que son con leyes de gases. Lo importante es que reconozcas un estado inicial y un estado final, y los relaciones, como dividiendo esos dos estados. Identificas qué permanece constante. Hay veces lo único constante es R, porque te cambian todo, o hay veces hay muchas constantes, y tú cuando identifiques lo constante, eso lo quitas de la ecuación, lo simplificas. Una vez simplifiques, despejas lo que quieres encontrar, y cuando ya tengas una ecuación, ya sí pensamos en qué debo de convertir y reemplazar. También puedes hacer esto desde el inicio con números, pero eso se vuelve un poquito engorroso, y hay veces hacemos operaciones que no son necesarias, y lo importante es entonces optimizar el tiempo. Bien, ¿quién me da el resultado, porfa, de este ejercicio? Un alma bondadosa que no se haya quedado dormida. Profe, las cifras significativas no varían por una atmósfera. O sea, no, ahí no es relevante. Ah, no, porque en este caso ese dato fue muy cerrado, entonces no lo tomemos, ¿cierto? Tomemos el mínimo de esta medición de dos cifras, 76. 0.76, gracias, y unidades, litros. Litros. Todo se cancela, mira, que él dice cancela atmósferas, me quedan litros. Y ya, es fácil, les voy a poner uno difícil, este se hace similar, yo les activo esta presentación si quieren hacer ejercicios, voy a buscar uno más complicadito, y hagamos este entonces. Pero ya ustedes me van a ayudar. Inicialmente hagamos este ya para finalizar hoy, se los voy a poner acá para que ustedes hagan el análisis inicial, y ahí en tu cuaderno escribe qué hay al inicio, qué hay al final, y traten de sacar una ecuación, no me reemplacen nada, sino la ecuación con las variables. Les voy a dar para eso 3 minuticos, a ver cómo les va. Ampliando que la idea dice, entre cuál es el rango de temperatura el agua permaneció en estado sólido, líquido y que en sólidas temperaturas menores a 0 grados. Entonces, un agua no es un rango. El rango es entre tal, pero esa pregunta tiene que ser según a qué presión. Es que no le dije a una atmósfera. Ah, bueno. Me dijo sin presión, como que no sé a qué. Si es a una atmósfera, sí se puede. Entonces, el sólido va desde menos. ¿Qué? Es que no es. Cualquier valor, menos lo que usted quiera, hasta 0 Celsius. Pues es que yo le dije eso, pero es que yo le dije menores a 0 grados, pues eso no es un. Eso es un rango, ¿no? Un rango es el inicio al final. Por eso, pues es que pone inicio. Cualquier temperatura menos 0 grados. Y en gaseoso. Para gaseoso empieza en 100 en adelante. Después y en el intervalo de 0 a 99.
Entonces que ponga de 100 a cualquier número, ¿no? Que ponga Sí, de 100 en adelante, dice Voy a 1. decir que ponga a una atmósfera. Bien, muchachos, entonces disponemos de un recipiente de volumen variable. Ya nos está diciendo que el volumen va a cambiar, que no es constante, lo debemos dejar en la ecuación. Y volumen inicial de tanto. Voy a pintar esto de rojito, las condiciones iniciales. 80 gramos de amoníaco, esa es la masa que la puedo pasar a moles. Y van a mantener constante temperatura y presión. Vamos a dejar eso constante de amarillo. Listo, temperatura y presión constante. Vamos a introducir en el recipiente 1.2 moles. Esto es entonces lo final, vamos a pintarlo de otro color. Y la pregunta es, ¿qué volumen tendrá finalmente el recipiente? Vamos a insertar una ecuación. Bueno, esperen, aquí ya las tenemos, disculpen, yo subo rápido. Vamos a insertar las dos condiciones. Y disculpen, bajo. Bien. Nos dicen que presión y temperatura es constante, entonces esta presión la voy a pintar del color amarillo de constante y esta presión también porque no nos va a cambiar. Y las temperaturas en este caso son constantes. Y R pues también es una constante, entonces estas dos amarillitas y acá también amarillito esto. Y N ya sí cambia, entonces voy a tener el N1 que lo tengo que pasar porque está en 80 gramos y el N2 pues azulito que lo tengo que encontrar. Y los volúmenes, ¿qué pasó con los volúmenes? Dice que el recipiente variable, entonces los volúmenes son diferentes. Y la pregunta es el volumen 2, la dejo allí. Una vez tenga esta ecuación, cancelo todo lo que es constante, que es cancelarlo, desaparezco de esa ecuación. Temperatura y R siempre es constante, y presión. Y aparece entonces la ley de Avogadro, miren, una ley que me relaciona volumen con las moles. De esto debes despejar volumen 2. Voy a despejar volumen 2. ¿Cómo se despeja? Muy sencillo. Yo sé que ustedes son buenos para el álgebra. Este volumen 2 pasa acá a multiplicar, mientras que este moles 2 pasa acá a multiplicar, y estas moles 1 pasan acá a dividir. Ya tienes tu ecuación despejada. Ahora sí que tengo una ecuación, reemplazo. Mira que los ejercicios se hacen rápidamente y eso pues que me estoy tomando mucho espacio. Ya, tengo que poner moles 2. Entonces, ¿qué son las moles 2? Moles 2 son, vamos a leer. Me dice, se introduce 1.2 moles. Entonces las moles 2 son las moles que tú tengas al inicio, porque tú al inicio tienes 80 gramos, más 1.2 moles, que es lo que has introducido. Entonces, antes de moles 2, vamos a hacer moles 1, porque moles 1 las voy a encontrar entonces con los 80 gramos de amoníaco, y lo tengo que pasar a mol. Esperen, yo miro cuántas cifras le dieron en eso. 80 lo escribieron así, miren, una sola cifra, porque ese 0 al final. Ya que este dato está muy malito para hacer cálculos. Y escribo el factor de conversión. ¿Qué factor de conversión? El de gramos a mol. Vamos a insertar aquí una relación de proporcionalidad, una fracción. Arriba entonces una mol para el amoníaco. Y en el denominador lo que equivale, que sería entonces 18. ¿Cuánto me dieron ahorita? 19. 17. 17 punto. Recuerden, aquí sí darlo ya con más cifras para que no nos afecte el resultado. Ahí ustedes me ayudan, porfa. Tenemos entonces la masa molar.
¿Y eso les da? ¿Cuántas moles? ¿Alguien que me ayude? Esperen, yo traigo calculadora. Bueno, ¿cuánto dejamos la masa molar? ¿17 o 17 algo? Pues puede ser también 17,034. Listo, mejorcita así. 0,34, para que él no sea un factor limitante, como ustedes miran esto de la tabla periódica. Y eso nos daría entonces 80 dividido 17.034, a mí me da 4.696, 4.696 mol. ¿Por qué lo dejé con tantas cifras? Porque es un dato parcial y que no me vaya a dañar el resultado final. Entonces lo dejo con muchas cifras. Las moletos entonces serían las moles que tengo en 1, porque dicen que le agregan al recipiente. Entonces las moles que tengo en 1 más las moles que agregué, disculpen acá, y agregaron 1.2 moles. A las moles que tenía le agregamos 1.2 moles. Y eso me da entonces las moles finales, y en nuestro caso me da 5.896 mol de amoníaco. Bueno, ¿van bien? ¿Van conmigo? ¿No se me han quedado? Ya lo que voy a hacer es a reemplazar. No mire cómo tenía mi volumen. Aquí el volumen lo puedo dejar en mililitros, no hay problema, pero mejor de una vez todo en litros. Volumen lo tenemos en centímetro cúbico. ¿Cómo pasamos ese volumen a litros? Este es el volumen 1. Vamos a recordar entonces que esto se pasa con un factor de conversión de centímetro cúbico que serían 1000 centímetros cúbicos, bueno, ya sé que le pongo serían 1 litro. Entonces acá 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico. Y eso me daría un resultado de 0.580. ¿Me la van a pasar por litros o a mililitros? A litros. Ah, listo. Si recuerda que ahí damos el resultado en litros. Y ya. Tienes todo para reemplazar. Mira que si hubiésemos, disculpen yo subo, si hubiésemos hecho, por ejemplo, si aquí nos dan un dato de temperatura o de presiones, sabiendo que permanece constante, y yo me pongo a calcular, a cambiar eso a atmósferas, etcétera, perdemos un poquito de tiempo y nos podemos embolatar. Mientras si trabajo con variables, pues voy fijo a la fórmula y sé que tengo que encontrar de todos esos datos. Ya entonces es reemplazar acá. Moles 2, 5.896 mol. Volumen 1, el que acabamos de obtener, por, entonces 0.58909 litros. Y moles 1, y voy a las moles 1, entonces miro que mis moles 1 eran 4.696 mol. Y voy con las cifras significativas entonces. Como todos estos datos fueron parciales porque los hice por fuera, yo miro los datos originales y en este caso pues este es ambiguo porque termina en 0, pues yo podría decir 1, etcétera. Quedémonos con 2 cifras, que es las de las moles, 1.2. El resultado entonces lo vamos a dar con 2 cifras y eso nos daría un volumen de 0,73. 0.73, muy amable, litros. Así, muchachos, resolvemos fácilmente esas ecuaciones o estos ejercicios que involucran leyes de los gases. En la presentación yo tengo más, voy a ver si les dejo de aquí uno, ya enseguida les voy a asignar la tareita.
Bueno, sigue lo de densidad y masa molar, esto no, esto lo hacemos para mañana. Entonces los ejercicios van a ser uno o el 6 o el 7, ya enseguida reviso, o alguno de Chan que tenga que ver con leyes. Mañana trabajamos lo que es densidad y masa molar de los gases y el caso de gas real, lo trabajamos mañana. Bueno muchachos, ¿qué les pareció la clase? ¿Dudas? Voy a escribirles acá entonces la asistencia para que puedan salir. Pero yo tengo una duda. Y dime mientras tanto. Pero entonces pues con el procedimiento, entonces pues como que nunca vamos a usar entonces R, porque pues siempre se va a cancelar. Ah, no, hay veces no se cancela. Cuando uno tiene solamente un estado, miren que en este teníamos inicio y final. Ah, ya. Y entonces, en ese sentido, disculpen, yo subo, como tengo un inicio y un final, entonces R se me cancela, pero en algunos ejercicios no tienes eso, sino solamente un solo estado, un volumen, una sola temperatura, y allí utilizas solo la ecuación de PV igual a NRT, y ahí sí te toca utilizar R. Profe, a esta clase le puede unir este ejercicio, pues le puede agregar ese ejercicio así como lo tiene, para uno, no sé, como para tener la fórmula e ir guiándose, si se puede, obvio. Sí, ya les voy a montar esta hojita que hicimos, la voy a montar ahí en Moodle, y lo más importante es que revises el texto. En el texto vas a encontrar ejemplos muy similares de cómo utilizar entonces la ecuación de gas ideal. También vas a encontrar ejercicios solo con las leyes. La idea es que no le pierda mucho tiempo a hacer ejercicios por leyes, sino hacerlo así integrado. Y ya la ecuación te saca la ley. Al final, por ejemplo, mira que esta era la ley de Avogadro, y es una forma fácil. El primero fue una ley combinada. Mira acá, son dos leyes en una. Entonces, esta técnica es como muy efectiva. Profe, nosotros vamos a ver la ley de Dalton. La ley de Graham, sí, claro. De Dalton, profe, de Dalton. Gas real también. De Dalton, profe. Dalton también, en presiones parciales, mañana. Todas las leyes. Listo, muchachos. Listo, Entonces, buen día y Profe, mañana nos vemos. Profe, una última duda. Sí, dime. Profe, una pregunta. En el N2 del ejercicio anterior, ¿por qué sumamos los moles? Sí, por la interpretación del enunciado, eso es a veces lo más complicado. Disculpa, yo bajo. Entonces, mira, si manteniendo constante la presión y la temperatura, se introduce, esta palabra de introducir es la clave. Sumarle. Se introduce 1.2. Entonces, allí muy buena tu pregunta para que los ejercicios que ustedes van a hacer de estudio lean muy bien, porque la interpretación es la que nos permite decidir entonces si sumamos, si restamos o si no consideramos. Bueno, Listo, ¿otra duda que tenían por ahí? Profe, ¿será que puede enviarnos las diapositivas de la clase pasada? Sí, ya también las adjunté, un estudiante me las pidió, me disculpan que ayer se me pasó montárselas, pero ya están. El próximo parcial, listo, el próximo parcial es, yo creo que la semana siguiente, yo se los mostré ayer al inicio, ustedes miran el cronograma, está como para después de gases sigue el parcial. Bueno muchachos, que tengan feliz día, ya voy a montarles entonces la tareita y el resumen de clase y nos vemos mañana, Dios mediante, con gases para que sigamos entonces avanzando. Listo, profe, gracias. Profe, el parcial también va a ser el lunes, pues de la otra semana. Yo se los aviso de aquí a este viernes, es que depende de cómo nos rinda la clase de mañana. Ah, listo, gracias. Ok.